La asociación de propietarios Karen bloquea mi entrada, así que cavé una zanja gigante a su alrededor y construí un puente levadizo. Es legal. He vivido en mi casa por más de 10 años y hasta hace poco, la vida en mi tranquilo vecindario suburbano era pacífica. Eso fue antes de que Karen se mudara al otro lado de la calle. Ya sabes, el tipo. Corte de pelo bob rubio, pantalones de yoga caros y un sentido inflado de autoimportancia porque está en la junta directiva de la asociación de propietarios. Al principio, era solo una molestia menor que enviaba correos electrónicos pasivo-agresivos sobre la altura del césped y los contenedores de basura. Pero las cosas empeoraron cuando ella empezó a estacionar su auto frente a mi entrada, bloqueándome por completo. La primera vez que ocurrió asumí que era un error. Llamé educadamente a su puerta y le pedí que se moviera. Ella puso los ojos en blanco y suspiró como si le hubiera pedido que donara un riñón. «Oh, relájate», dijo ella. «Solo estuve dentro unos minutos». ¿Unos minutos? Estuve atascado allí casi media hora, pero lo dejé pasar. El bloqueo se intensificó durante las siguientes semanas. Seguía ocurriendo. A veces dejaba su camioneta en mi entrada durante horas. Otras veces, les decía a los invitados que mi entrada era estacionamiento adicional para los miembros de la asociación de propietarios. Llamé al presidente de la asociación. Se negó a ayudar. Karen está a cargo de las infracciones de estacionamiento. Me dijo que si ella dice que está bien, entonces está bien. Frustrado, llamé a la policía. Le pusieron una multa en el auto, pero luego simplemente las ignoró. Incluso tuvo la audacia de presumir en el grupo de Facebook de la Asociación de Propietarios que conocía a un tipo en el ayuntamiento que hacía desaparecer las multas de estacionamiento. Esto ya no era solo una molestia. Era una maniobra de poder en toda regla. Fue entonces cuando decidí que si no podía evitar que estacionara en mi entrada, me aseguraría de que nunca más estacionara allí. El plan maestro, un foso y un puente levadizo. Pasé un fin de semana investigando las leyes de propiedad, las leyes locales, ordenanzas y regulaciones de la Asociación de Propietarios, y encontré una laguna legal. Verás, mi entrada era propiedad privada, y según las leyes de zonificación de la ciudad, tenía libertad para modificarla siempre que no afectara la acera ni la calle. Así que hice lo que cualquier propietario racional y frustrado haría: alquilé una excavadora. Fue sorprendentemente fácil. Contraté a un contratista para que cavara una zanja de 1,2 metros de profundidad alrededor de mi entrada, convirtiéndola prácticamente en una isla. En cuanto terminó la zanja, instalé un puente levadizo de madera. Sí, un auténtico puente levadizo de estilo medieval que iba desde mi garaje hasta la calle. Cuando Karen lo vio, se puso roja. «¿Qué demonios es esto?», gritó, irrumpiendo en mi entrada. «Ah, te refieres a mi modificación de propiedad legal», dije sonriendo. «No puedes hacer esto. Es ridículo». Revisé las leyes de zonificación. Es perfectamente legal, y como te encanta aparcar aquí, pensé en asegurarme de que no lo volvieras a hacer. Se enfureció. Furiosa, Karen intentó defenderse durante las siguientes semanas. Lo intentó todo para que desistiera de mi proyecto de zanja. Primero, llamó a la Asociación de Propietarios. El presidente vino, revisó la aprobación de mis permisos y se fue con un suspiro de decepción. Luego, llamó al ayuntamiento. Vino un inspector, revisó la documentación y confirmó que no había infringido ninguna ley. Es extraño, admitió, pero técnicamente está libre de culpa. Finalmente, intentó llamar a los bomberos, alegando que mi puente levadizo era un peligro de incendio. Pero el inspector echó un vistazo a mi sistema de manivela manual, que había instalado para emergencias, y dijo: «La verdad es que esto es genial». La dulce victoria. Karen estaba furiosa. ¿Pero qué podía hacer? Con su estafa del aparcamiento oficialmente muerta, no le quedaba más remedio que aparcar en su propia entrada como una persona normal. Yo, en cambio, ahora tenía la entrada más chula de todo el barrio. A los niños les encantaba.
A los vecinos les parecía divertidísimo. Incluso el canal de noticias local hizo un pequeño segmento sobre mi aparcamiento medieval. Venganza. En cuanto a Karen, finalmente se mudó unos meses después. Al parecer, el vecindario se había vuelto demasiado hostil para su gusto. Moraleja de la historia: nunca te metas con alguien que tiene tiempo, paciencia y un plan de venganza legalmente sólido. Y Mouse, sorprendentemente efectivo. Después del colapso inicial de Karen, pensé que la batalla había terminado. Pero qué equivocado estaba. Si hay algo que subestimé, fue su absoluta mezquindad. La venganza de Karen, las falsas violaciones de la asociación de propietarios. Una semana después de terminar la zanja, recibí una carta de la asociación de propietarios. Aviso de violación, modificación estructural no aprobada. Casi me río. La asociación de propietarios no tenía ninguna autoridad sobre mi entrada. Ya lo había confirmado con el ayuntamiento. Pero Karen, en su infinita mezquindad, intentaba amargarme la vida de todos modos. Fui a su casa, carta en mano, y llamé a la puerta. Abrió con su habitual expresión de suficiencia. «Oh, hola», dijo, fingiendo inocencia. «Recibí tu cartita», dije, agitando el aviso. Sonrió con suficiencia. «Violaste las normas de la asociación de propietarios». «No, no lo hice. La asociación no tiene jurisdicción sobre las entradas de vehículos», según confirmó el ayuntamiento. Se encogió de hombros. «Bueno, la junta de la asociación está revisando la queja. Podrías recibir una multa». «¿Te refieres a que la estás revisando?» «Estoy en la junta», dijo con dulzura. «Pronto tendrás noticias nuestras». En ese momento, me di cuenta de que iba a usar a la asociación en mi contra. La guerra de la asociación comienza el mes que viene. Empecé a recibir cartas de infracción semanales. «Tu césped es demasiado largo». No lo era. «La pintura de tu casa no cumple con los estándares de la asociación». Era literalmente del mismo color que la de todas las demás casas. «La zanja de tu entrada representa un riesgo para la seguridad». Estaba totalmente permitida por el ayuntamiento. Cada vez que respondía con argumentos legales. Cada vez que no me imponía una multa, eso no la detenía. Entonces se desesperó. Una mañana me desperté con equipos de construcción en mi casa. Karen había contratado a un contratista para rellenar mi zanja. «El último, Karen. Muévete». Salí furiosa. «¿Qué haces?», grité. Un tipo con casco levantó la vista de su excavadora. «La asociación de propietarios nos dijo que cubriéramos el peligro». «¿Peligro?», me reí. «¿Quién te contrató?». Señaló al otro lado de la calle. Karen se quedó allí, con los brazos cruzados, observando como un general victorioso. «No puedes hacer esto», grité. «Es por seguridad», dijo con suficiencia. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. En cuanto mencioné las palabras «destrucción ilegal de propiedad privada», el agente del otro lado se interesó mucho. 15 minutos después, llegó una patrulla. Karen, aún convencida de que era intocable, le sonrió con sorna a los agentes. «Es solo un problema de la asociación de propietarios», dijo con desdén. El policía se volvió hacia mí. «¿Eres el dueño de la entrada?». «Sí», dije, entregándole la escritura de mi propiedad y los permisos municipales. El policía se volvió hacia Karen. «Autorizaste una modificación no autorizada en la propiedad privada de otra persona. Es un mandato de la asociación de propietarios», dijo. Se burló. «La ley no funciona así», dijo el oficial sacudiendo la cabeza. «Está bajo investigación por allanamiento y daños a la propiedad». La expresión de suficiencia de Karen desapareció. «Pero yo soy la vicepresidenta de la asociación de propietarios», balbuceó. «Eso no te convierte en ley». El oficial le tomó declaración mientras yo le pedí a su contratista que detuviera el trabajo inmediatamente. «No solo eso,
sino que obtuve una copia de la factura que tenía su firma aprobando el trabajo. La reacción legal Karen pensó que era intocable. Pero en una semana, mi abogado le dio una orden de cese y desistimiento, le puso una multa por invasión de la ciudad y le envié una factura por daños y perjuicios. Y aquí está la mejor parte. La asociación de propietarios se negó a respaldarla. Resulta que el presidente de la asociación de propietarios en realidad no apoyó las acciones de Karen. Ella había estado operando sola, abusando de su posición. Entonces, cuando intentó conseguir que la asociación de propietarios cubriera sus gastos legales, se lo negaron. Luego, en la siguiente reunión de la asociación de propietarios, yo incluido, votamos para eliminarla de la junta. La derrota final de Karen, con la electricidad de su asociación de propietarios cortada, su estafa del estacionamiento eliminada y una factura legal gigante por pagar, Karen puso su casa en venta en 2 meses. Cuando finalmente se mudó, organicé una gran barbacoa en el vecindario para celebrarlo. Y sí, el puente levadizo permaneció en pie. Hasta el día de hoy, cada vez que cruzo el puente de madera con mi coche, sonrío porque a veces la mejor venganza no es solo vengarse. Es ser más astuta que una Karen en su propio